Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto darte la bienvenida a mi canal de YouTube, a mi página web, a mis redes sociales y por supuesto también saludar a los hermanos que en diferentes partes a través de distintos medios de comunicación comparten y retransmiten este entremés. Qué bueno poder encontrarnos en este aperitivo, esta entradita que hacemos cada sábado en la tarde para prepararnos para degustar con algo de profundidad el Evangelio dominical. Te saludo hoy desde mi casa, aquí en el estudio de mi casa. Hace 8 días estaba saludándote desde Tegucigalpa y bueno, ya mañana, muy temprano en la mañana, estaré saliendo para Río de Janeiro, en donde estaré esta semana participando de la sexta conferencia de adoración y alabanza y la semana Somos Uno, que es esta maravillosa plataforma de diálogo católico pentecostal en donde tengo la dicha de hacer parte de la Secretaría Ejecutiva. Así que te pido que me tengas en tus oraciones por esta semana en Brasil. Y gracias por acompañarme y por tu cercanía, por tu oración. Estamos entrando en el domingo 24 del tiempo ordinario y la liturgia nos propone en el capítulo 8 de San Marcos, en los versos desde el 27 hasta el final del capítulo, hasta el verso 38. Marcos 8, 27 al 38. Dice así la escritura. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino hizo una pregunta a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos le dijeron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Y él les preguntaba, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contesta, tú eres el Cristo. Y les mandó enérgicamente que a nadie hablaran acerca de él. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los 3 días. Hablaba de esto abiertamente. Tomándolo aparte Pedro, se puso a reprenderlo. Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, quítate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues, ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Amén. ¿Qué texto más bello y qué enseñanza más significativas las que nos plantea esta narración? Hombre, yo quisiera primero revisar un poquito el contexto. Y es que esto sucede en la región de Cesarea de Filipo, es decir, en un territorio pagano. Es lo que hoy en Israel se llama Banias, Banias. Y era un lugar de culto idolátrico a un dios llamado Pan, que tenía un santuario dedicado a él, y la gente iba allá a ofrecer sacrificios de idolatría del mundo de la gentilidad, del mundo pagano. Y en ese entorno, en ese contexto, Jesús le pregunta a sus discípulos en dos vías, en dos dimensiones. La primera, oigan, ¿quién dice la gente? Y esa primera pregunta sí que es interesante, ¿no?
y es, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y a Jesús le empiezan a responder sus discípulos que conocen las megatendencias de la sociedad de la época, que conocen el pensamiento, la manera de ver la vida, conocen lo que hay ahí en el fondo de la vida de la gente, ¿no? Y le dicen, mira, unos dicen que eres el Bautista, otros dicen que eres Elías y otros dicen que eres un profeta. Y Jesús, pareciera que el narrador de Marcos nos hiciera tener esta claridad que está ahí como subyacente, y es, Jesús no les dice que no, no. Jesús acepta esta primera aproximación desde una comprensión profética. Jesús no rechaza las afirmaciones en donde a él lo asocian al mundo del profetismo. Jesús acepta ser visto, asociado a ese importante ministerio que se ejerció a lo largo de toda la historia de salvación, desde Elías hasta Juan el Bautista. Y por eso me parece hermoso pues que el autor nos diga en boca de los discípulos que unos dicen que eres Juan el Bautista, que es lo más cercano que ellos tienen, y otros dicen que eres Elías, y otros que eres uno de los profetas. Hasta aquí, digamos, esas dos cosas, ¿no? La primera, tú que me estás viendo a esta hora, no tengo ni idea de dónde estás. ¿Qué tan inmersa, qué tan metido estás en el mundo? ¿Qué tanto vas a cine, a teatro? ¿Qué tanto lees revistas, ves noticieros? ¿Qué tanto lees literatura universal para saber, para oír, para entender? ¿Qué tanto vas a discotecas, lugares de tertulia, lugares en donde tú puedes escuchar qué opina la gente, qué dice la gente? Y aquí Jesús está recibiendo información de sus discípulos que están metidos entre la gente. Oye, no permitas que nadie te diga que ser espiritual o cristiano o católico o ser servidor o líder o participar de un grupo, de una comunidad, de un movimiento, qué sé yo, debería abstraerte de la realidad, alejarte del entorno de los hombres, de la gente, del mundo. No, Jesús le pregunta a los discípulos, a ti te pregunta, oye, ¿y qué está diciendo la gente de mí? Segundo, él acepta, asume esta conciencia profética, porque tú lo has visto a lo largo de todo el Evangelio de Marcos y lo vas a seguir viendo, que Jesús tiene como puntos en común con el profetismo, esa claridad, el no arrugar ante las discusiones, el no querer ser políticamente correcto, quedando bien con todos, el no querer usar eufemismos, sino llamar a las cosas por su nombre. Jesús es un profeta. Y tú y yo, como discípulos de Jesús, también deberíamos asumir nuestra dimensión profética y vivir proféticamente. Bueno, segunda parte. Jesús da un paso adelante, ya no le pregunta a los discípulos qué está diciendo la gente, cuáles son los metarrelatos que hay en tu entorno, sino, bueno, y ahora tú, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro sale con una declaración. Tú sabes que Marcos es así de corto, digamos, de seco, de claro, y dice que Pedro le contestó, tú eres el Cristo. Así, sin mucha arandela, nada. A Marcos le gusta lo directo, lo claro, lo preciso, lo significativo. Tú eres el Cristo. Le dice Pedro a Jesús, tú eres el Cristo. Tú eres
el ungido, el Cristos, el Mesías. Es decir, a través de quien Dios nos da la salvación, el que nos revela cómo es Dios. Y les mandó que no se lo dijeran a nadie. Secreto mesiánico. No se lo cuenten a nadie. Y termina esa conversación. Siguen andando y lo siguiente que hace Jesús es empezar a enseñarles diciéndoles, el Hijo del Hombre, es decir, yo, debe sufrir mucho, reprobado por los ancianos y por los sumos sacerdotes, por los escribas, debe ser asesinado y luego va a resucitar. Pasamos de ustedes, ¿quién saben qué es lo que está diciendo la gente de mí? Ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Eh, Pedro que dice, tú eres el Cristo, y ahora Jesús diciendo, ok, entonces ahora quiero que sepan que el Hijo del Hombre, el Mesías, el Cristo del que ustedes acaban de decirme que yo soy, va a ser reprobado, rechazado, va a ser, digamos, uno al que van a hacer sufrir, un herido, un maltratado, un roto, y luego asesinado, y luego va a resucitar. Y Pedro, yo quiero que trates de entender un poco la escena físicamente. El maestro siempre va adelante y los discípulos van detrás, geográficamente, físicamente. Pedro dice el texto, lo toma aparte a Jesús, ¿no? Y empieza a reprender a Jesús. Esto es una locura. Y lo reprende, no nos dice qué le dijo Pedro. A Marcos no le interesa lo que Pedro le dice a Jesús. Lo que sabemos es que lo estaba regañando, reprobando, reprochando, porque Pedro no acepta que se acaban de decir que Él es el Cristos, que Él es el Mesías, que Él es el Salvador, como al mismo tiempo y de forma, digamos, concomitante, ese Mesías, ese Salvador, ese ungido, ese revelador de la verdadera presencia de Dios, debe ser también un rechazado, un herido, un sufriente, un maltratado, un asesinado, uno que no usa su poder, uno que no usa su majestad para destruir y confrontar a los enemigos y acabar con ellos. Y Jesús, dice el texto hermosamente, dándose la vuelta, volteándose, es decir, dándole la espalda a Pedro, poniendo a Pedro en su lugar de discípulo, Pedro que acababa de hacerse maestro de Jesús, poniéndose por delante de Jesús y poniendo a Jesús detrás de él. Ahora Jesús le da la vuelta, se da la vuelta y lo pone a Pedro en su lugar, en el lugar del discípulo, y le dice, apártate de mi vista, Satanás. Satanás, no se te olvide que tiene que ver con esa idea del que se atraviesa, el que obstruye, el que impide. Eso es lo que significa Satanás, ¿no? Y apártate de mi vista, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Cada vez que haya alguien buscando poder, dominación, prestigio, acabar con los otros por la fuerza, imponerse sobre los demás, llámese como se llame, tenga el rol que tenga dentro de la iglesia, dentro de tu comunidad, tú tienes que decirle, apártate de nosotros, Satanás, porque tú no ves las cosas como Dios, sino como los hombres. Tú eres digamos, un enturbiador, un entorpecedor del proyecto de Dios, Satanás. Porque Pedro no quería aceptar que el mesianismo de Jesús se revela desde la fragilidad, desde la vulnerabilidad, desde la aceptación del rechazo. Pedro quería un Mesías guerrero, militar, poderoso, que por la fuerza acabara con todos los que estaban en contra de él. Pedro no entra dentro de la lógica del mesianismo que trae Jesús. Y por eso Jesús luego les dice a ellos, bueno, si alguno quiere ser discípulo mío, no como este Pedro que no quiere, parece, pues tiene que negarse a sí mismo,
Es decir, renunciar a sus precomprensiones, a sus ideas de Dios, a sus imágenes preestablecidas. De nada sirve hacer una confesión de fe como la de Pedro, tú eres el Cristo, si al mismo tiempo no se está dispuesto a asumir que ese Mesías, ese Salvador, ese Maestro, ese Señor, es el que va a ser rechazado, asesinado, destruido en la cruz. Y que todos los que queramos ser discípulos, dice Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿A qué? A nuestra comprensión de Dios errada, al querer hacernos un Dios a nuestra medida, al querer tener un Dios a nuestra imagen con el que nosotros podamos sentirnos a gustos y cómodos. Cuando lo que Jesús está diciendo no es que aquí lo importante no es que tú te sientas a gusto, lo importante es que tú entres en la lógica del reino. Y ese es el llamado del Evangelio. ¿Quién es Jesús para la gente de tu entorno? ¿Lo sabes? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y estás dispuesto a entender que el mesianismo de Jesús, que ser un discípulo de Jesús implica fragilidad, vulnerabilidad, rechazo, heridas, maltrato, y dar la vida, proexistir de esa manera? ¿Estás dispuesta a eso? ¿Estás dispuesto a vivir así? Porque de confesiones de fe de solo de dientes para afuera, como la de Pedro, pero que no se sustentan en la consistencia de la vida cotidiana, estamos llenos. Y lo que necesitamos es gente capaz de no solo decir con su palabra de dientes para afuera quién es Jesús, sino de vivir a la manera de ese Mesías que es Jesús, que es en quien se nos ha revelado Dios. Nos vemos la próxima semana.